los ingenieros militares en el siglo XIX. Tenemos el privilegio de contar con la presencia del ilustrísimo señor don Juan Carrillo de Albornoz y Galdeño, coronel de ingenieros retirado, nacido en Málaga, a quien queremos agradecer su disponibilidad para estar esta tarde entre nosotros. Asimismo, también agradecemos al teniente coronel, jefe de buscadores de la brigada Guzmán el Buen 10, don Adolfo Giner, pues la asistencia también a este acto. Nuestro ponente disertará sobre el arma de ingenieros en el siglo XIX, la figura del general ingeniero don Antonio Remón Zarco del Valle y la participación en la batalla de Bailén de la 4ª Compañía de Zapadores y la 2ª de Minadores, que apoyaban en el ala izquierda al mando del Marqués de Pupiní a la batería de 6 piezas de artillería de A8 dirigida por el capitán don Joaquín Cáceres. Destacada fue su actuación en la carga de dragones y coraceros de Privé, en la que el regimiento Jaén fue desarrollado en el Azorra. Nuestro conferenciante es licenciado en Historia por la UNED, de la que fue profesor tutor en el Centro Asociado de Defensa. Está en posesión de los siguientes cursos militares: vías de comunicación, EDA y especialista en el. Ha ejercido la docencia durante más de 30 años en la Academia de Ingenieros del Ejército, en la que ha impartido, entre otras, la asignatura Historia del Mundo Contemporáneo 2, Geopolítica e Historia del Arma de Ingenieros, siendo autor de los textos correspondientes. En la actualidad sigue como profesor emérito en el citado centro, del que fue su director y jefe de redacción de la revista Memorial de Ingenieros, director de su biblioteca y del museo. Ha sido profesor del curso de Historia de la Fortificación, organizado por el Instituto de Historia y Cultura Militar. Ha colaborado con la Real Academia de la Historia en el Diccionario Biográfico Español, para el que entregó más de 400 biografías de ingenieros militares. Tiene editado los siguientes libros: Historia del Arma de Ingenieros, Abriendo Camino, 1997, Los directores de la Real y Militar Academia de Matemáticas de Barcelona, Los planes de estudio de la Real Academia de Matemáticas de Barcelona y su funcionamiento interno, en 2004, y la última publicación en 2013, Los ingenieros militares Juan y Pedro Cermeño. Ha impartido numerosas ponencias, muchas de ellas publicadas, y conferencias, entre otras instituciones, en la Real Academia de Bellas Artes San Fernando, Biblioteca Nacional y CSD. Con todos ustedes, don Juan Carrillo de Albornoz Galdeño. Presidente de las diversas asociaciones, y a todos ustedes que han tenido a bien venir esta tarde a escucharme y para que se explique o trate de explicarle lo que fue el cuerpo de ingenieros, actual arma de ingenieros, durante el siglo XIX. Estaría predestinada a cambiar totalmente el arte de la guerra. Esta arma es precisamente la artillería. No se sabe bien dónde nace, probablemente en el mundo musulmán, y sin seguridad total, pero con la mayoría de los autores afirmando que el primer sitio donde se utiliza la artillería en España, que sea una artillería, como veremos, muy modesta, es precisamente en el sitio de Algeciras, que Alfonso XI, como decían entonces las crónicas, asedia dicha ciudad entre 1342 y 1344. La ciudad, o sea, los musulmanes, los moros, para los españoles, como le hemos llamado siempre, sin necesidad de que sea con carácter peyorativo, son los que utilizan los cañones, pero a pesar del espanto que al principio producía la utilización de esta novísima arma, el hecho real es que terminaron por resignar, por entregar a la ciudad ante la capacidad de destrucción de la artillería. La tendencia lógica de los ingenieros fue a bajar la altura del muro para que fuera menos fácil el alcanzarlo, hacerlo más grueso para que fuera más resistente. Como además ocurría que la artillería inicialmente en el castillo medieval apenas podía instalarse, o sea, la artillería propia, también los defensores llegan a tener artillería. Pueden ustedes pensar en cualquier castillo medieval de los numerosos que se conservan en España y verán que recordarán que la Barde, es decir, el camino superior, el camino de Ronda, es muy estrecho y allí no cabía la artillería.
Pues bien, al ser el muro más ancho y más bajo, evidentemente el camino en la parte superior es mucho más amplia y permitía ya lo que es la instalación de la artillería, etc. Bien, todo esto, como hemos dicho, eran construidos por unos técnicos que eran militares y técnicos con conocimientos fuertes de matemáticas, que ya a los cuales se le llama ingeniero. ¿Cuáles eran las características de estos señores? Pues una base matemática fuerte, tenían un título firmado por el rey, único caso, hasta, como veremos, hasta bien entrado el siglo XVIII, en el que un técnico de cualquier tipo recibía una titulación firmada precisamente por el rey. Recibían también una formación militar, porque algunos eran civiles, que demostraban conocimientos matemáticos, eran arquitectos, pero a los cuales había que darle una formación militar adecuada para su reconversión. Y luego que no formaban cuerpo hasta principios del siglo XVIII, cuestión también que vemos. ¿Qué significaba esto? Pues que eran como contratados, por así decir, aunque tenían grados militares, pero que no formaban una corporación, por consiguiente no tenían por ejemplo, unos monumentos asignados, sino que el rey o el consejo se los asignaba en función de su categoría como tales ingenieros, etc. Bien, sobre todo en la época de los Austrias, también por los Borbones, pero fundamentalmente porque la zona que pertenecían a la corona española eran muy superiores. Pues insisto que para la corona española eran igual de súbditos un señor nacido en Cáceres o en Bailén, digamos por caso, que otro nacido en unos territorios que pertenecían a la corona, como podía ser Flandes, Bruselas o Milán, o bien Melilla o Ceuta. Pues bien, don Jorge Próspero de Oregón participa en la guerra de sucesión española, como saben ustedes, de 1700 a 1714, ahora desgraciadamente tan traída y llevada con el problema catalán. Precisamente don Jorge Próspero llevaría a cabo el proyecto de ataque a Barcelona, que culmina el 11 de septiembre de 1714, con la apertura de la brecha hecha por la artillería, pero a través de los trabajos hechos por los ingenieros militares. Y don Jorge Próspero, precisamente en 1711, años antes de la ocupación de Barcelona, pues recibe el encargo del rey Felipe V de la creación de un cuerpo que aglutinara a los ingenieros militares que estaban entonces, digamos, sueltos, por así decir, por llamarle de alguna forma. Así que crea la creación en la antigüedad real de todas las tropas que proceden del cuerpo, que son de ingenieros, para el conocimiento de las ciencias propias de la época. En principio, algunos de ellos entraban como ayudantes de ingenieros militares y aprendían poco, según la técnica antigua, incluso del Renacimiento, en el que los pintores graban en el taller de un pintor famoso, los arquitectos o aspirantes arquitectos trabajaban con otro arquitecto famoso y terminaban, si tenían la capacidad mental suficiente, pues incluso emulando a su antiguo mentor, pero pronto se pensó en la necesidad de crear unos centros en los cuales se formaran tales técnicos militares científicamente, y aparecen las academias de matemáticas que debemos entender como academia de matemáticas, no el concepto actual que nos llevaría a pensar que solamente se daba estudios de matemáticas, sino que en estos siglos XVI, XVII y XVIII, por academia de matemáticas se entendía el conjunto de ciencias que podían interesar o que debían interesar a un ingeniero militar, evidentemente, y que iba desde la arquitectura civil hasta las carreteras, los caminos reales, estudio de las carreteras, como se llamaba entonces, caminos reales, hasta la fortificación, por supuesto un conocimiento exhaustivo de la artillería, porque para poder defenderse bien tenía que conocer cuál era la potencia o la capacidad de destrucción del enemigo, la física, en fin, numerosas cuestiones que debían de estudiar en las academias diversas. Debemos también considerar que, desgraciadamente, en España
los estudios de las matemáticas no existían en las universidades de la época, dedicadas más bien a las humanidades o estudios eclesiásticos, de forma que prácticamente la ciencia durante estos siglos, sobre todo en el XVIII, estuvo en manos de los ingenieros militares, también de los artilleros, también tenían muy buena preparación en sus academias, y guardia marina, porque en general estos tres estamentos estudiaban 4 años, entre 3 y 4 años como mínimo, para recibir una sólida formación. Bien, diversas academias han aparecido de matemáticas en nuestra historia. La primera de ellas conocida es la de Madrid, que estaba en el antiguo Alcázar, en los bajos del antiguo Alcázar Real, lo que hoy es, como saben ustedes, de 1700 y algo, y a partir de ahí pues Felipe V ordena la construcción del actual Palacio Real, que está sobre la zona de terreno en la que estaba el antiguo umbral del concepto contemporáneo de actual armario. Esto se debe a la mano del otro gran reformador, hemos visto a Jorge Próspero de Lebón, el fundador del Cuerpo, y se debe a la mano de don José de Urrutia y de las Casas, que había obtenido su título de ingeniero militar en la Academia de Matemáticas de Barcelona. Y se engloba esta reforma del Cuerpo de Ingenieros dentro de una reforma general del Ejército encargada por Godoy. Esta reforma afectó muy bien a artillería y a ingenieros sobre todo, y por falta de medios y porque se nos echó, por así decir, encima la guerra de la independencia, menos a las demás armas, es decir, infantería y caballería. Pues bien, la reforma consistió primero en una nueva ordenanza, de la que hablaremos mínimamente después, y la creación en 1802 del Regimiento Real de Zapadores Minadores, primeras tropas del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta ese momento era un cuerpo solo formado por ingenieros, por oficiales, a los cuales había que poner para los trabajos de campaña, para las obras de fortificación, soldados o civiles, si eran obras de fortificación, que muchas veces se le daba por contrato a asestistas, que eran los encargados de llevar a cabo, aunque el ingeniero cruzara de vez en cuando visita para comprobar que se estaba haciendo bien. O si eran obras de campaña, o sea, en guerra, esas obras o esos trabajos estaban dirigidos por los ingenieros militares. Pues bien, en José Estado no había soldados ni suboficiales de ingenieros. Entonces lo que se hace es que se hace un reglamento para la formación del regimiento, un reglamento, y en el cual se especifica que tanto los soldados como los cabos y sargentos tienen que pasar de infantería, pero se les exigía una serie de condiciones, que fueran de buena conducta, que tuvieran unas dimensiones, o sea, una altura, porque se suponía, y una salud y un vigor especial, puesto que los trabajos de campo eran muy fatigosos, etc. Es decir, y poco a poco se fue creando así, se fue organizando el regimiento. Además, la formación de esta tropa, pues se organizan unas escuelas prácticas y unas escuelas teóricas. Y además, en las escuelas teóricas se les enseñaba prácticamente lo que iban a hacer luego en campaña, en el campo, y luego en la escuela práctica se hacía lo mismo casi que con la misma mentalidad, salvando las distancias de unas maniobras en el que se trataba de simular o de acercarse lo más posible a una actuación real. También se formaban unas academias interiores en el regimiento para enseñar, como dice el reglamento, enseñar a leer, escribir y cuentas a aquellos soldados que por lógica relevo tuvieran que ser con el tiempo nombrados cabos para luego hacer curso y convertirse en sargentos y suboficiales. En octubre de 1807 se puede considerar como el prólogo de la Guerra de la Independencia. Como ustedes saben, Godoy, a la desesperada, firma, después de la derrota de Trafalgar, firma un acuerdo con Napoleón, según el cual debían entrar 3 ejércitos franceses, uno al norte, otro en el centro y otro en el sur, para la ocupación de Portugal.
Resulta que Napoleón había declarado el bloqueo continental a Inglaterra, entonces consideraba hostil a cualquier nación que abriera sus puertos a barcos ingleses. Como Portugal lo hacía, pues entonces se trataba de la ocupación de Portugal. En realidad venía un reparto. De parte de Portugal se dividía en 3 partes, una incluso para Godoy, pero no vamos a hablar de este asunto que nos llevaría ya fuera del tema. Pero lo que sí es evidente que Napoleón ya tenía en mente sencillamente ocupar España, o sea, apoderarse de España. Teóricamente, según el tratado, no. Esos 3 ejércitos debían penetrar hacia Portugal. En conjunto con esto que ocurre, pues que los franceses ocupan todas las plazas fuertes del norte de España a traición y como teóricamente, como amigos, cuando rápidamente se vio que era una ocupación pura y dura. Como consecuencia de ello, pues empieza la hostilidad. Ustedes saben, fue el 2 de mayo en Madrid el que da el pistoletazo de salida a la guerra de la batalla de Bailén. En efecto, actuó un batallón de zapadores, no de forma conjunta, sino que las compañías, ya lo he dicho también el presentador, las compañías se utilizaban entonces, estaban separadas, trabajaban cada una por una división determinada, pero no como batallón. Esto luego también lo explicaremos porque afectaría a otra cuestión. Pues bien, al capitán de ingenieros, cuyo nombre también le sonará a todos ustedes, Marco del Valle, del que hablaremos también, aunque sea muy someramente, se le encargó, era secretario de guerra de la Junta Superior de Sevilla, y se le encarga la formación de un batallón de ingenieros. Para ello tiró el hombre de 3 compañías que tenían por allí cercanas, y por ellas formó 4 compañías. La compañía de zapadores del campo de Gibraltar, la compañía de zapadores que estaba en Cádiz y la compañía de zapadores que estaba en Cercana. Ya les he dicho anteriormente que el ejército diseminado es por toda España y también el regimiento de ingenieros. Por eso esa situación en la compañía de ¿Cuáles son las acciones de los ingenieros? Pues bien, a lo mejor les voy a decir cosas que todos ustedes también saben de Zarco del Valle, pero en fin, por si acaso, pues les contaré algo. Nace en La Habana, hijo de un teniente coronel de ingenieros. La Habana, como ustedes saben, entonces Cuba era posesión española todavía en esta época. En 1800, fíjese, con 5 años, entra como cadete en el regimiento del Príncipe. El concepto de cadete de la época y del siglo XV, XVI, XVII, XVIII y todavía a principios del XIX, era un jovencito, normalmente hijo de oficiales, nobles, que entraban en un regimiento y que aprendían el oficio, por así decir, como tales cadetes. Pero claro, era un conocimiento, digamos, conocimiento sobre la marcha, no un conocimiento, lógicamente, para un ingeniero, un futuro ingeniero civil. Ciencia de San Petersburgo, de la geográfica y meteorológica de Francia, etc. Y condecoraciones todas las que ustedes quieran. Le decía también que Zarco del Valle, este cuadro, que está pintado por Antonio María Esquivel y está en el Museo de la Academia de Ingenieros, nos indica el momento en el que el regimiento real, o que la reina Isabel le impone de su propia mano a la bandera del regimiento de ingenieros de 1850 la laureada colectiva, la corbata de la Real y Militar Orden de San Fernando. Resulta que para ello Zarco del Valle tuvo que pedir que se modificara el reglamento de la medalla, de la cruz, por la sencilla razón de que cuando se refería a la colectiva hablaba de unidades mínimas tipo batallón, con lo cual ingenieros y artillería estaban condenados a, por muchos hechos heroicos que hiciesen, no pudiésemos tener nunca esta preciadísima condecoración. De forma que eso resultaba tan injusto que consigue que se modifique el reglamento y después de un estudio exhaustivo de la cuestión y dadas las numerosas actuaciones
realizada por los ingenieros militares en esta época de la Guerra de Independencia y en la Primera Guerra Carlista, se le conceda la cruz de la laurea. Bien, la telegrafía óptica y la telegrafía eléctrica son introducidas también en España por los ingenieros militares. En Cádiz funcionó una telegrafía óptica que actuó incluso durante la batalla de Trafalgar, mandando mensajes y que consiguió que se rescataran a muchos náufragos y que se pudiera hacer una labor bastante práctica. Sin embargo, económicamente, a pesar de